Era la década de los 80, cuando los seres de acción como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone encantaban al público con sus sobrehumanas hazañas en sus películas, e indirectamente sirvieron de inspiración para un juego en arcades, donde dos soldados armados van a una isla donde aliens o robots, depende de la versión que juegues, amenazan a la humanidad. Así es como surge Contra, un juego del género matamarcianos muy popular en la época, desarrollado por el gigante Konami. La mecánica era simple, eras tú solo acompañado con otro jugador donde vas avanzando arrasando con cuanto enemigo te enfrentes, para terminar con un jefe de sección y avanzar al siguiente escenario. El juego gozó de gran éxito, sacando varias secuelas y spin-offs para varios sistemas caseros. Con el tiempo, el juego intentó hacerse un lugar en la industria, pero desgraciadamente no lo consiguió, entrando en una especie de limbo, regresando el 2021 de la mano de Team Studios para móviles llamándose Contra Returns, cambiando el sistema 2D para entregar una aventura en 3D, que quiere encantar a propios y extraños. ¿Lo logrará? Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Contra Returns quiere volver a la gloria con un juego robusto para móviles, en donde toma inspiración de sus orígenes para atraer a la comunidad móvil con un rediseño casi en su totalidad. ¿Pero estos cambios serán suficientes para volver a sus viejas glorias? Bueno, pues averigüémoslo. Primero que nada, iniciamos con la cuestión técnica básica. Contra Returns es un juego gratuito con compras integradas dentro del mismo. Con un peso total de 3 GB de memoria interna ocupados, necesitarás Android 4.0 en adelante, además de mínimo 2 GB de memoria RAM para poder jugarlo. Por último, necesitarás conexión a internet para poder jugar sin opción offline. Una vez visto la cuestión técnica básica, pasemos con lo bueno. Gráficos. Muchos juegos que anteriormente eran en 2D, la transición al 3D muchas veces no se logra de la mejor manera, pero en este caso Contra Returns nos entrega una experiencia agradable recreando viejos escenarios y creando nuevos que se ven bastante bien. Los personajes y enemigos también se notan frescos y bien logrados, por lo que la transición se logró satisfactoriamente. Modos de juego. Como dije al principio, Contra Returns es un juego muy robusto, entregando hasta 10 modos de juego que van desde multijugador, tanto casual como competitivo, modos de jefes donde te enfrentas a cada uno de los jefes vistos en el juego y otras versiones de Contra, modos sin fin en donde ves qué tan lejos llegas, además del modo clásico de Contra, donde todo acaba con una sola vida, por lo que en ese apartado tendrás mucho que hacer. Por si eso no te fuera suficiente, hay torneos por tiempo limitado donde podrás participar por recompensas. Jugabilidad. Esta es sencilla para los nuevos que no tienen ni idea del género o no conocen a Contra, volviéndose ameno para el público casual. La dificultad también es justa, ni tan fácil ni tan complicada, como más de uno recordará, además de que los escenarios son cortos por si no tienes mucho tiempo disponible. En un principio esto podría parecer una desventaja, pero como señalé en el punto anterior, puedes escoger verdaderos retos que también se encuentran en el juego para los de la vieja escuela. Una vez visto lo bueno, vayamos con lo malo. Menos complicados. Las armas tienen un sistema de mejora el cual se completa con material que encuentras al hacer misiones diarias o cumplir capítulos de la historia y demás, pero tiene puntos un poco confusos que podrían resultar complicados para quien no está familiarizado con el tema, por lo que por defecto puede que se llegue a pensar que el juego puede ser pay to win. Por si lo anterior fuera poco, al desbloquear un nuevo modo de juego o casilla, el juego no te permite avanzar hasta que revises o pruebes lo nuevo que desbloqueaste. Al principio esto es comprensible, el problema es que esto persiste bastante tiempo, tanto que puede llegar a ser molesto. Falta de identidad. Si bien los personajes que cualquiera que haya jugado Contra en un principio ahí están, quizás por intentar enganchar a una cantidad de público mayor, metieron a más personajes con diferentes habilidades y apariencias que ya no sabes si es Contra o Free Fire. Pero la cosa no acaba ahí, ya que la historia que, bueno, seamos sinceros, no es lo más original del mundo, te presenta muchos enemigos de diferentes entregas del juego en poco tiempo con justificaciones tan simplonas que ya no sabes si es Contra o Resident Evil porque hay zombies, robots, monstruos espaciales y demás cosas. Ahora, si bien Contra exploró muchos escenarios, los hacía en entregas únicas con cierto contexto de relleno.
pero aquí meter todas las sagas en una resulta un poco confuso para quienes sí llegamos a probar el juego hace algunos años. Una vez visto lo bueno y lo malo de Contra Returns, ¿vale la pena? Bueno, creo que esta es una opinión más subjetiva, ya que para mí, no. Yo recuerdo a Contra como un reto de habilidad donde cualquier error te hacía volver al principio. Si bien esto daba coraje, ese era el chiste del juego, ser un reto. Pero ahora esta reedición, digamos, light, le quita esa adrenalina que yo recordaba. Pero, eso no lo hace un mal juego, ya que como dije, el rediseño se logró bastante bien, entregando un juego casual que cualquiera puede disfrutar, sobre todo quienes buscan un juego estilo shooter sin complicarse tanto la vida, lo cual en sí no está mal. Al final de cuentas, como siempre digo, ustedes tienen la última palabra. Yo solo les doy mi muy singular opinión, por lo que de mi parte sería todo. Y no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudaría mucho y les estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.